Hola niños, ¿cómo están? Qué gusto de volver a saludarlos. Hace tiempo que ya no les hacía una clase, así que estoy muy contenta de nuevo poder estar con ustedes. Y como a todos los profesores nos pasa, los extrañamos, quisiéramos estar con ustedes para interactuar, sus preguntas, que son siempre súper interesantes. Pero bueno, ya llegará el tiempo que el Señor nos permita volver a juntarnos en la iglesia y por ahora agradecemos al Señor que tenemos esta plataforma, esta forma de hacer estas clases, estos estudios de la palabra del Señor. Así es que esperando que todos ustedes estén muy bien en sus casitas, los voy a invitar a orar para que comencemos esta clase. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos das para, junto con los niños, poder estudiar tu palabra, para aprender más de ti. Te damos gracias porque estamos todos bien, tú nos mantienes bien, Señor, porque estamos bendecidos porque te tenemos a ti. Te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra y no solo escucharla, sino que también ponerla por obra, Señor, practicarla, para así poder ser realmente dignos representantes tuyos, Jesucristo, que tú diste tu vida por nosotros, por los niños. Así es que te damos muchas gracias por este tiempo y esperamos que todo lo que aprendamos hoy sea de gran bendición para nuestra vida y lo podamos poner en práctica. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya, chiquillos, a ver, hemos estado viendo todo este tiempo sobre los reyes de Israel, ¿cierto? Sobre los reyes de ambas tribus, cuando se separaron, tribu del norte, tribu del sur, ¿cierto? Y ya hemos estado hablando sobre toda esta historia. Quizás se les hace un poco complicado, hay mucho nombre, quizás es mucho de estudiar o no recordamos tantas cosas. Y a lo mejor dirán ustedes, ¿para qué tenemos que saber tanto sobre la vida de estos reyes, sobre la vida de estas personas? ¿De qué nos sirve a nosotros? Y bien, entonces ahí yo les voy a pedir a ustedes que luego de esta clase, durante esta clase, ahora que oramos y siempre estemos orando y le estemos pidiendo al Espíritu Santo que nos haga recordar y nos haga ver en su palabra a Jesucristo mismo, que nos haga ver su obra a través de esto, que nos haga ver a Dios, quién es Dios a través de esto. Entonces cuando hablamos de estos reyes, cuando nos muestra la vida que hicieron, lo bueno o lo malo, la verdad es que más lo malo, los reyes que hemos visto en todo esto, ¿cierto? Nos haga ver qué podemos aprender de Dios a través de esto, porque en cada una de estas historias, cuando las vamos escuchando, vamos aprendiendo de que Dios es soberano, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es celoso. Entonces vamos conociendo quién es nuestro Dios a través de estas historias. Entonces sí es súper importante que las estudiemos. No es tan importante que aprendamos el nombre exactamente, quizá obviamente los años, cuando fueron, no, pero que tengamos una noción de todo esto para que podamos ver cómo Dios actuaba en ese tiempo y cómo Dios actúa hoy día con nosotros también. ¿Ya? Entonces hemos estado viendo desde que se dividió el reino, vimos en el reino del norte, hemos visto ya varios reyes, y todos hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, ¿cierto? Recordemos que Dios, ¿qué les pedía? Que lo amaran a Él por sobre todas las cosas, que solo a Él lo sirvieran, que solo a Él lo adoraran, lo miraran, lo glorificaran, hicieran, qué sé yo, la adoración tuviese que ver solo con este Dios único que era Jehová. ¿Y ellos qué hicieron? No hicieron otros altares, adoraban a otros dioses, en fin, ¿cierto? Entonces hemos visto que todos ellos hicieron lo malo. Luego hemos visto los del reino del sur, ¿cierto? O los de la tribu de Judá, que su capital estaba en Jerusalén, donde estaba el templo, y aquí hay algunos poquitos reyes que hicieron lo bueno, pero muy poquitos, la mayoría también hizo lo malo. Entonces llegamos ahora, vamos a hablar de este rey que se llama Sedequías, ¿ya? Y vamos a ver el reinado de Sedequías y la caída de Jerusalén. Cuando estábamos viendo esto, Sedequías es el último rey, va a ser el último del reinado del norte, ya de Israel. Ya ese reinado se había acabado, se había exterminado a través de las manos de los asirios, ¿cierto? Dios lo había profetizado, a través de todo su profeta había dado muchas advertencias, que no se inclinaran ante otros dioses, que no siguieran, que no hicieran estatuas. Bueno, lo hicieron, siempre hicieron lo malo. Dios siempre advierte, Dios pone su ley, sus mandamientos para cuidarnos. No es solo para, hoy no hagan esto, porque Dios es malo, es imposible, Dios no es malo. Dios en su corazón tan bueno nos pone estas leyes para poder normarnos y decirnos, por este lado, a ustedes les va a ir mal.
por este lado van a ser maldecidos, no va a haber bendición. Entonces, Dios nos pone estas leyes además para decirnos, ustedes no van a poder cumplir todas estas cosas, pero va a haber uno que las va a cumplir por ustedes, ¿cierto? Eso lo vemos después con el tiempo y vemos que esto se cumple en Jesús. Él cumple todo por nosotros y a través de Él nosotros recibimos esta aceptación de parte de Dios de ser sus hijos. Pero ellos en ese tiempo, en este tiempo que estamos hablando de los reyes, estamos viendo el libro de Reyes, Segunda de Reyes, no lo sabían así, ni no lo entendían así, pero sin embargo Dios se lo advertía. Dios ponía profetas para advertírselo. Nosotros hoy día tenemos la Biblia, ¿cierto? Siempre va a estar aquí de lo que hablemos de Dios. Su palabra va a estar aquí en la Biblia. Hoy nosotros la tenemos y es una guía para nosotros. Pero ellos en ese tiempo no tenían esta Biblia entera, sí tenían las leyes que había dado Dios, los primeros libros, los primeros escritos, pero la verdad es que Dios les hablaba de una forma muy, muy hermosa, muy directa, que era a través de los profetas. Y los profetas les habían advertido la palabra de Dios. Sálganse de sus malos caminos, no hagan lo malo. Sin embargo, ellos siempre lo hicieron. Entonces ahora estamos en este reinado de Sedequías, que es el último rey de la tribu del sur, como les decía, del sur, donde tenían el templo de Jerusalén. Y Dios también les había advertido, muchas veces, les había dicho ya a través de muchos profetas, caerán ustedes igual que sus hermanos en Samaria, también serán exterminados de su tierra. Y le decía a Dios, no es que había sido sorpresa para Dios, serán tomados por los babilonios, serán llevados por el ejército de Babilonia y será exterminada toda su nación. Ellos lo creían, sí a veces, y con algunos reyes hicieron un poquito lo bueno, algo se arrepentían, pero la verdad es que siempre volvían a la idolatría, a hacer lo malo. Y aquí es donde vamos a leer este último rey, que está en Segunda de Reyes 24. Vamos a leer los versículos 18, 19, 20, para que veamos este último rey. Dice así: Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Después Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Bien, tenemos a este último rey Sedequías, ¿cierto? Y ya vemos que el rey anterior a él era Joaquín, ahí mismo lo vemos en el capítulo 24, ¿cierto? Había venido este rey que era, usted sabe, bien de sucesiones, muere el rey, el hijo era el que lo sucedía, bien, estaba este rey y los babilonios ya estaban tomando posesión, se habían llevado presos algunos, ya habían robado algunas cosas de los templos, de la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Y a este rey Joaquín viene parte de este ejército de Babilonia, era el rey de Babilonia, era Nabucodonosor, y se lo llevan, está solamente 3 meses, se lo llevan preso a Babilonia, y este rey Nabucodonosor es el que pone a este rey Sedequías. Es Nabucodonosor, ni siquiera es como una sucesión, como venían los otros, sino que este era un familiar, ¿cierto?, de Joaquín, y es el rey Nabucodonosor quien lo pone. Y ahí Nabucodonosor lo deja ahí como quietito, ya mirando y sabiendo que ellos querían tomarse todo Jerusalén y tener toda la posición de estas tierras, y estuvo así hasta que, más o menos como en el 9º año de reinado de Sedequías, dice que sitió, o sea, llegó a tomarse como la ciudad misma, la rodea, levanta muros, este rey Nabucodonosor con toda su gente, ¿cierto? En realidad su ejército, y la sitia, le pone muros para que de dentro de la ciudad nadie más pueda salir. Por lo tanto, cuando la cercan, no pudieron hacer ellos nada más, no pudieron salir a buscar agua afuera, no pudieron salir a ver su ganado, no pudieron salir a comprar comida, no pudieron salir a hacer nada. Y así el pueblo ahí duró más o menos como 2 años. Como 2 años y se acabó la comida, se acabó el agua, todo. Entonces ellos estaban desesperados y en ese momento de desesperación, rey Sedequías adentro de la ciudad, hace con parte de su ejército como un hoyo en la pared ahí, como en el muro, y ellos escapan. Él con su ejército escapan
pero en el camino obviamente los soldados, ¿cierto?, de este rey salen tras él y lo apresan. Y ahí es donde vamos a leer en Segunda de Reyes 25, el 6, a ver, le vamos a leer el 6 y el 7, y dice: preso pues el rey, Sedequías, ¿cierto? Preso pues el rey, lo llevaron a Ribia ante el rey de Babilonia, y dictaron sentencia contra él. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a él le sacaron los ojos, y lo ataron con cadenas, y lo llevaron a Babilonia. Qué terrible lo que le pasó a este rey Sedequías. Él escapó, claro, sí, ¿cierto?, con su ejército, parte de su ejército, y lo que le hicieron fue, lo tomaron preso, lo llevaron ante Nabucodonosor, y él la sentencia que dictó fue, le degolló a los hijos delante de él, le sacó los ojos, lo ataron con cadena y lo llevaron de esclavo a Babilonia. Qué terrible toda el final que está teniendo este rey Sedequías, siendo que él era rey del pueblo de Dios, de una parte, ¿cierto?, donde mismo estaba el templo de Jerusalén, donde mismo Dios les había enseñado, les había dicho, este templo hermoso que Salomón había edificado con esas columnas, esas torres de bronce, todo era hermoso, lleno de oro, plata, bronce, y resulta que él prefirió, igual que muchos de los otros reyes, igual que sus padres, adorar a otros dioses, levantar otros cultos, hacer altares, a todo lo que hemos visto, a Baal, a Acera, a muchos dioses paganos, que no eran el verdadero Dios en el que nosotros creemos. Entonces, a él se le había dicho, a él y a sus padres, y a sus descendientes y a sus ascendientes, se le había profetizado de muchas maneras, que no lo hicieran, que Dios quería a su pueblo para sí, que lo adorara solo a él. Sin embargo, él nuevamente hizo lo malo. Y lo malo siempre tiene un castigo. Y Dios, que promete algo, siempre lo va a cumplir. Siempre lo va a cumplir. Dios no miente, nunca va a mentir. Por lo tanto, él había dicho que los bendecía y que sería su pueblo escogido para él, siempre y cuando lo adoraran. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos salvó, Dios es quien nos rescata, nos tiene para Él, por lo tanto, Él es nuestro dueño, y si Él es nuestro dueño, nosotros hacemos lo que Él quiere, y lo que Él quería era solamente adoración. Él nos ama, nosotros teníamos que amarlo de vuelta. Sin embargo, ellos no quisieron hacerlo, se rebelaron, hicieron lo malo una y otra vez, y el final de este rey fue ese. Fue terrible, y además dice que se los voy más o menos a contar, dice que además ellos, los caldeos, los soldados, ¿cierto?, todo este ejército del rey Nabucodonosor, se tomaron todo Jerusalén. Dice que destrozaron el templo, rompieron las columnas, sacaron todo el bronce, toda la plata, todos los utensilios, todo fue saqueado y todo fue llevado a Babilonia. Jerusalén quedó en ruinas, destruido. Además, mataron a todos los que podían matar, a los príncipes, a los sacerdotes, a los escribas, todos los encargados de hacer las cosas en el templo, todo eso, todos ellos murieron. A los demás se los llevaron de esclavos, ¿cierto?, a Babilonia. Las mujeres también mataron. Algunos dejaron a los como más pobres para que labraran la tierra, pero a los demás quedó destruido todo. Y se cumplía la promesa que Dios había dicho, que les pasaría a esta tribu, a la tribu de Judá, lo mismo que le había pasado a la tribu de Israel, por no volverse a Él, por no glorificarlo, no adorarlo a Él, y solamente a Él les pasaría lo mismo, serían destruidos. Los de la tribu del norte fueron destruidos por los asirios, los de la tribu del sur fueron destruidos por los babilonios. Entonces ahí se cumple nuevamente la promesa del Señor. Entonces ahí vamos, niños, a llevar esto ahora a nosotros. ¿Cómo podemos esto llevarlo a nosotros y entenderlo nosotros? A ver, Dios cuando promete algo lo cumple siempre. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y respóndanla ahí fuerte en su casa, y ojalá si hay algún adulto, algún papá, la mamá, los hermanos, alguien que escuche esa respuesta y me ayude, porque como yo no los voy a estar escuchando, me ayude ahí como a reforzar la idea de lo que estamos, ni siquiera la idea, a reforzar la gran verdad de lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Bien, así como ellos hicieron lo malo, ¿cierto? Siempre lo malo. Si ustedes niños hacen cosas malas, que van en contra de la palabra del Señor, mejor al revés.
Lo voy a preguntar al revés. Si ustedes hacen cosas buenas, todo lo bueno que va tal cual como lo dice la palabra del Señor, como sus mandamientos, no mienten, no roban, se portan bien, no engañan, todo eso, ¿creen que Dios los ama? A ver, ¿qué respondieron? ¿Los amará Dios? Y también eso peguémoslos. Si ustedes se portan bien en la casa con los papás, estudian, si le dicen hagan la pieza, la hacen, ordenen sus cosas, lo hacen, no peleen con los hermanos y lo hacen, ¿creen que sus papás lo aman? Sí, ¿cierto? Sus papás los aman porque ustedes hacen lo bueno. Dios los aman porque hace lo bueno. Ustedes hacen lo bueno y Dios los ama. Ahora la pregunta es, si ustedes hacen lo malo, puras cosas malas, todo en contra de lo que Dios dice, se ponen mentirosos, son orgullosos, no piden perdón, pelean, los mandan a estudiar y cierran la puerta, mentiras, están puros jugando, se hacen puras cosas malas y están mintiendo. ¿Dios los deja de amar? Y lo pego con la pregunta de los papás. Si ustedes le contestan a los papás, son mentirosos, son atrevidos, no le hacen caso, no ordenan la pieza, ¿los papás los dejan de amar? Y ahí atentos los papás, los que estén ahí escuchando, ¿qué respondieron los niños? Respondan fuerte para que alguien les complemente y les ayude con lo que ustedes están respondiendo. La respuesta sería, no, Dios no los deja de amar porque hagan las cosas malas. Dios no nos deja de amar, hagamos lo bueno o hagamos lo malo. O al revés, Dios nos ama haciendo lo bueno o haciendo lo malo. Igual que los papás, nosotros los papás amamos a nuestros hijos, hagan lo bueno o hagan lo malo. No hay nada que pueda hacer que dejemos de amarlos. Y no hay nada que ustedes o yo hagamos para que Dios nos deje de amar. Ahora, distinto es las consecuencias de hacer lo malo. ¿Ya? Eso es lo que vemos en esta enseñanza. Cuando los reyes y el pueblo en general hizo cosas malas, siempre tuvo consecuencias, pero nunca dejaron de ser el pueblo de Dios. ¿Ya? Eso que les quede súper claro, y si hay un adulto, por favor, que refuerce esta idea, este conocimiento, para que no solo entre en sus cabecitas, sino que en su corazón. Reforcemos, Dios no nos deja de amar por hacer cosas malas, pero Dios nos propone, nos pone esta ley, nos muestra la ley, sus mandamientos para que hagamos cosas buenas y recibamos todas estas bendiciones. Pero si hacemos las cosas malas que van en contra de Dios, siempre vamos a tener consecuencias. No nos deja de amar, pero siempre tendremos consecuencias. Así como ese rey, fue destruida su familia, fue destruido su linaje, sus hijos fueron degollados delante de él, sus ojos fueron sacados, fue encadenado y fue llevado, él fue desterrado porque hizo lo malo, se cumplió la palabra del Señor, pero sin embargo Dios nunca dejó de amar a su pueblo. Y un pequeño remanente, poquitas personas, un grupito quedó vivo y luego veremos en las semanas que siguen qué pasa con esa historia, con ese poquito de gente que aún seguía, porque Dios estaba con ellos, ¿ya? Entonces, para concluir, aquí estamos ante el último rey, como yo les decía, de todo esto, de la tribu de Judá. Los demás ya se habían exterminado, extinguido. Es el último, y vemos que hasta el último rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El hombre, el ser humano, es inclinado a hacer lo malo. Nos nace hacer lo malo. Lo bueno nos cuesta. Lo bueno tiene que ser pegaditos con el Señor. Por eso, chiquillos, les pido, oren, busquen al Señor, pídanle. No me cuesta nada, Señor, mentir. No me cuesta nada pelear. No me cuesta nada que si alguien me hace algo, no perdonarlo. Pero tú ayúdame para poder hacerlo, porque eso que me cuesta, eres tú el único que puede hacerlo en mí. Entonces, eso le vamos a pedir al Señor. Y esta clase les vuelvo a recordar o a recalcar. Si la miramos solo como historia, puede ser un poco aburrida y puede ser un poco compleja, porque son muchos los reyes por los que hemos pasado, y hemos pasado solo por algunos, son muchos más, pero se puede hacer un poco complicada. Pero si esto lo llevamos mirando, ¿qué puedo aprender de Dios aquí? ¿Qué podemos, por ejemplo, ahora decir... ¿Cómo conocimos más a Dios con esta historia? Vemos que Dios no miente, vemos que Dios es fiel, lo que Él promete lo cumple, vemos que Dios no deja de amar a su pueblo, pero sí hay un castigo, vemos la misericordia de Dios, vemos la justicia de Dios, vemos la santidad de Dios, porque Él nunca habla del pecado, ¿ya? Pero sin embargo Él es justo y fiel y siempre nos perdona. ¿A través de quién? A través de Jesucristo.
a través de Jesús que dio su vida por nosotros. Así que ahí, chiquillos, donde ustedes estén, si se han equivocado, si han vuelto a hacer cosas malas, como estos reyes que lo hacían y lo hacían, Dios siempre estará ahí dispuesto para perdonarlos. Siempre. Vamos a arrepentir, nos arrepentimos, oramos, le pedimos perdón al Señor y Él nos perdona, ¿ya? Entonces, estas lecciones son maravillosas porque nos hacen conocer cada día un poquito más al Señor, ¿ya? Recuerden siempre, siempre, la Biblia. Aquí está, todas estas historias que nosotros enseñamos están acá. Y no es solo historia, sí conocemos la historia de Israel, así como hay otros libros que nos enseñan la historia de Chile, por ejemplo, o la historia de cada uno de los países de los niños que estén ahí. Esta aquí habla de la historia de Israel, pero más que eso, habla de quién es Dios. Aquí está Dios mismo hablándonos a nosotros, ¿ya? Así es que qué gusto haber hecho nuevamente esta clase y vamos a orar para que el Señor nos ayude a que esto que aprendimos hoy lo podamos poner en práctica desde hoy día y para siempre. ¿Ya? Oremos, chiquillos. Señor, te damos muchas gracias porque tenemos el regalo de tu palabra, Señor. Tenemos el regalo que tú nos hablas a través de ella. Tenemos el regalo de tu Espíritu Santo que nos aclara estas cosas, Señor, y te pido que vayas ahí donde están los chiquillos, cada uno en ellos, y les aclares, Señor, alguna duda que ellos tengan. Te pido que ellos tengan deseo cada día de leer tu palabra. Quizá hay cosas complicadas o cosas que no quedaron tan claras, que ellos puedan ir nuevamente a esos versículos para que tú le hables, Señor. Te damos muchas gracias porque en ella encontramos ejemplos maravillosos donde te podemos conocer mejor a ti. Gracias, Jesucristo, porque a través de ti y en ti encontramos el perdón para cada una de nuestras acciones. Nosotros solos no podemos, Señor. Cada día nos equivocamos. Por lo tanto, vamos ante ti y tú eres quien nos perdona, Jesucristo. Así que te damos muchas gracias por esta clase. Gracias, papito amado. En tu nombre, Jesús. Amén. Ya, chiquillos, entonces ahora súper atento porque la tía Nico nos va a dar una súper información que tenemos para ustedes, una sorpresa. Así que ya, nos vemos cualquier día. Besos, chao. Hola niños, ¿cómo están? Estamos muy contentos porque les tenemos una noticia. Y la noticia es en especial para los niños de 9 a 11 años. Por favor, pongan atención. 9 a 11 años, todos los niños que estén entre esa edad, les tenemos una gran noticia. ¿Cuál es esa noticia? Es que tendremos un encuentro con ustedes vía Zoom. ¡Excelente! Lo que habíamos pedido tanto. Sí, lo hemos podido realizar, niños, y estamos muy contentos. Pero para eso es que necesitamos que ustedes puedan inscribirse al mail que va a salir aquí abajito, que es ministerion@gmail.com. Y lo otro, muy importante, ¿cuándo será este encuentro? Es el sábado 25 de julio a las 11 horas. Así que tienes todo este tiempo para que puedas mandar el mail y te puedas inscribir a este encuentro que vamos a tener con ustedes, porque los extrañamos mucho y queremos verlos. Un abrazo. Pagaste y con poder a la muerte venciste, y por amor todo me entregaste, y con tu sangre hoy soy libre. En una cruz mi pecado pagaste, con poder a la muerte venciste, y por amor todo me entregaste. Con tu sangre hoy soy libre.
En una cruz mi pecado pagaste y con poder a la muerte venciste. Y por amor todo me entregaste y con tu sangre hoy soy libre. Hoy soy libre. A la muerte tú venciste. Hoy soy libre. Con tu sangre me compraste. Con tu amor me has rescatado y de la muerte me has libertado. Y ya no hay más condenación, hoy libre soy. Mis cadenas has quebrantado, hoy soy libre de mi pasado. Y por tu gracia y por tu amor hoy libre soy. ¿Hay alguien que es libre esta noche? ¿Hay alguien que esté agradecido con Jesús? Vamos, decláralo con nosotros una vez más, dile. Y hoy soy libre. A la muerte tú venciste. Hoy soy libre, yeah. Y con tu sangre me compraste. Y con tu amor me has rescatado. Y de la muerte me has libertado. Y ya no hay más condenación, hoy libre soy. Mis cadenas has quebrado.